Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a ir comenzando este seminario sobre la situación de los mercados de esta semana. Tenemos ahora mismo a las bolsas europeas con números mixtos, en general tienden a ser positivos. Vemos al DAX, por ejemplo, subiendo el 0,15, al IBEX subiendo esa misma cifra. Hay otros que están en negativo, como el índice italiano, que baja un 0,17, o el índice portugués, que baja un 0,29. En general, la mañana está siendo bastante errática. La apertura estuvo plagada de dudas, tuvimos un primer impulso al alza hasta tocar máximos muy por encima de los niveles actuales, con subidas que llegaron a acercarse al 1%, pero posteriormente volvió cierta debilidad y nos estamos manteniendo ahora con estas subidas tan pequeñas en el entorno de un 0,2% de subidas en general en Europa. Tenemos a los futuros sobre índices americanos también subiendo. En estos momentos los futuros sobre el SP500 suben un 0,36%, apuntando a una apertura positiva y, como hemos dicho en alguna ocasión, ahora mismo uno de los principales motivos de movimiento de las bolsas europeas es lo que hacen los índices americanos. La influencia de Wall Street sobre las bolsas europeas ahora mismo es superior que la que existe, por ejemplo, con respecto a lo que hace la bolsa china o con lo que hace la divisa, que ha sido otro de los grandes catalizadores en algún momento del año. Bien, ahora mismo hay bastante seguidismo de las bolsas europeas a lo que hacen los futuros americanos, sobre todo durante la mañana europea, cuando Wall Street todavía no ha abierto. Si los futuros sobre los índices americanos aceleran, los índices europeos aceleran en paralelo, mientras que si empeoran su comportamiento, las bolsas europeas hacen lo propio. Bien, venimos de una semana bastante extraña, una semana que ha servido de consolidación. La semana pasada tuvimos un movimiento muy alcista desde el lunes hasta la mañana del miércoles y un movimiento bastante bajista desde la mañana del miércoles hasta el cierre del viernes. La semana pasada, por tanto, tuvimos un movimiento de ida y vuelta. Si echamos un vistazo al Eurostoxx con un gráfico de una hora, vamos a ver exactamente esto que decimos. Bien, la semana pasada, como vemos, desde la apertura del lunes 7, desde esta vela hasta los máximos que tocamos el miércoles al mediodía, tuvimos subidas del 3,7%, mientras que desde el mediodía del miércoles hasta el cierre del viernes, aproximadamente hacia esta hora, tuvimos bajadas del 3,7% para dejar una semana bastante neutra. Tuvimos un intento de superar resistencias. Aquí tenemos marcada la resistencia del Eurostoxx, luego lo veremos de manera más concreta en los 3.300 puntos del Eurostoxx 50. Tuvimos un fracaso en la superación de esas resistencias y luego una caída hasta más o menos el punto de origen del lunes. El hecho de que los índices europeos y americanos también, luego vamos a ver dónde están las resistencias, fracasasen en su intento por superarlas, provocó una gran debilidad tanto el jueves como el viernes de la semana pasada. Así pues, ahora mismo añadimos a los asuntos a vigilar la superación de resistencias. El factor técnico ha cobrado algo más de importancia. Antes teníamos una obsesión con lo que venía de China. Bueno, pues ahora mismo el factor técnico ha cobrado más importancia en Europa y en Wall Street, y la superación de los 2.000 puntos en el SP500 y de los 10.400 puntos en el DAX es una condición necesaria para aspirar a ver un rebote algo mayor. Bien, de China hoy tenemos malas noticias. La bolsa de Shanghai ha cerrado con caídas del 2,67%. El Nikkei ha caído un 1,63%. Hemos tenido datos macroeconómicos en China mixtos. Un buen dato de ventas al por menor, pero un mal dato de inversión y de producción industrial. Pero la semana pasada tuvimos en general mejores noticias con China. La semana pasada finalmente el índice de Shanghai cerró en positivo. El martes y el miércoles tuvo un rebote del 5%. Y las autoridades chinas siguieron prometiendo más medidas de estímulo, más medidas expansivas para seguir evitando que la economía china sufra más de lo que está sufriendo hasta este punto. Bueno, esta semana, por tanto, tenemos que vigilar los niveles técnicos, tenemos que, por supuesto, estar muy pendientes a lo que siguen haciendo los mercados chinos, y hay una tercera variable de gran importancia esta semana, que es la reunión de la Reserva Federal,
cuyos resultados conoceremos el jueves. Bien, esta es la primera reunión en la que es posible, aunque no probable, el que la Reserva Federal suba los tipos de interés. El resultado de la reunión que conoceremos el jueves a las 8 y el discurso posterior de Janet Yellen van a ser seguramente clave para que los índices europeos y americanos abandonen la zona de consolidación en la que están inmersos y tomen un camino, bien alcista o bien bajista. Es probable que ese camino finalmente sea el alcista. Si la Reserva Federal no sube los tipos de interés y tiene un ojo puesto en Wall Street y lanza un mensaje que pueda gustar a Wall Street, es muy posible que finalmente salgamos de la zona de consolidación actual y que rompamos resistencias por la parte de arriba e iniciemos un nuevo tramo alcista de corto plazo. El consenso de Bloomberg apunta a que solo hay un 30% de posibilidades de que se suban los tipos de interés este jueves. Es poco probable que se suban. Seguramente la decisión de subirlos se posponga hasta el mes de diciembre, pero esta semana en cualquier caso saldremos de dudas. Esa es la cita más importante de la semana en cuanto a agenda. El jueves a las 8 de la tarde conoceremos la decisión del Comité Abierto de la Reserva Federal sobre tipos de interés. El viernes tenemos también cita importante porque es el vencimiento de derivados trimestrales de opciones y futuros. Eso puede provocar cierta anomalía durante la semana y luego vamos a ver qué ocurre después de que venzan el viernes a las 12 y a las 13 horas los principales derivados sobre índices europeos. Mientras tanto, es muy importante también lo que hagan los futuros americanos en el fuera de horas. Como hemos dicho, ahora mismo es uno de los principales motivos de movimiento de las bolsas europeas, lo que hagan los futuros americanos en el fuera de horas. En concreto, el futuro sobre el SP500, el que más influencia tiene, está teniendo un comportamiento bastante errático, con bandazos constantes, lo cual, bueno, pues viene a complicar adicionalmente el escenario. Así pues, vigilar niveles técnicos, resistencias, seguir muy atentos a lo que sigue viniendo de China, especialmente del comportamiento de sus mercados, y en tercer lugar vamos a ver qué hace la Fed el jueves y sobre todo qué dice en su discurso posterior. De estas tres cuestiones que están por lo menos dos de ellas relacionadas entre sí, los movimientos técnicos con lo que viene de China y bien lo que haga la Fed, va a depender el futuro inmediato de las dos próximas semanas de las bolsas europeas. Bueno, repasando la agenda, hoy lunes hemos conocido dato de producción industrial en la zona euro que ha quedado mucho mejor de lo esperado, ha subido un 0,6%, el doble de lo que parecía. Hemos tenido también un dato de inflación en Italia que ha quedado en lo esperado, 0,2%. Esta tarde de nuevo vamos a conocer referencias importantes en Estados Unidos. Mañana martes tenemos reunión del Banco de Japón, de la que no se espera gran cosa, no se esperan grandes novedades. Tenemos datos de inflación en el Reino Unido y en Francia. Mañana tenemos también datos de empleo en la zona euro y tenemos el índice ZEW en Alemania. También tenemos balance comercial de la zona euro, es decir, mañana martes por la mañana datos importantes en la eurozona. Por la tarde en Estados Unidos también tenemos datos importantes mañana. Tenemos las ventas al por menor, la producción industrial y la capacidad industrial en uso. Mañana, por tanto, día con referencias macro importantes, tanto en Europa como en Estados Unidos. El miércoles por la mañana conoceremos el IPC de la eurozona y las peticiones de desempleo del Reino Unido. Y por la tarde tenemos IPC de Estados Unidos también y el índice del mercado inmobiliario NAHB. El jueves no tenemos datos en Europa, pero sí que tenemos datos muy importantes en Estados Unidos. Tenemos las peticiones de desempleo semanales, los permisos de construcción y el inicio de viviendas, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y, sobre todo, a las 8 de la tarde, como hemos dicho, la decisión sobre los tipos de interés y el comunicado posterior de Janet Yellen, además de las proyecciones económicas para los próximos trimestres. Y finalmente, el viernes no tenemos datos en Europa, pero sí en Estados Unidos, donde conoceremos el índice de indicadores líderes de la Conference Board. El viernes lo que sí que tenemos es el vencimiento trimestral de derivados en Europa. Así pues, semana que parece bastante importante para establecer el destino de los mercados en el corto plazo. Bueno, vamos a hacer un repaso técnico a los principales
A los principales mercados empezamos en Wall Street con el SP500, gráfico diario del SP500. Bueno, vemos qué tipo de figura chartista se está formando ahora mismo en los índices, no solo en los índices americanos, sino también en los europeos, como veremos a continuación. Estamos formando un triángulo bastante simétrico en el SP500 en este caso. Vemos como tenemos una estructura de mínimos crecientes desde que tocamos mínimos el 24 de agosto, donde fijamos el soporte principal en la zona aproximadamente de 1840 puntos, y tenemos también desde algo antes, desde el 18 de agosto, una estructura de máximos decrecientes. En los últimos días se ha bajado la volatilidad. Si incluimos un indicador de volatilidad como el ATR, vemos como la volatilidad tocó máximos a finales de agosto, con un movimiento diario del SP500 de casi 42 puntos entre máximos y mínimos, y estamos descendiendo. Ahora mismo el movimiento entre máximos y mínimos del SP500 es de 34 puntos, es decir, la volatilidad ha descendido en las dos últimas semanas, lo que se puede ver perfectamente con esta última consolidación. Desde prácticamente el mes de septiembre estamos en los mismos niveles de apertura. El 2 de septiembre cerramos en 1956 puntos el SP500, ahora lo tenemos en 1967, muy pegados. Es decir, los últimos días no hemos tenido una tendencia mínimamente clara, sino que hemos tenido pues bastantes bandazos más o menos sobre un mismo eje. Lo que ha permitido formar esta figura triangular que, como digo, su resolución podría estar muy cerca. Tenemos una primera resistencia en la zona de 1990 y sobre todo los 2000 puntos son la resistencia técnica más importante con la que cuentan ahora mismo no solo el SP500 sino el conjunto de índices mundiales. Esta cifra redonda es lo que podría separar un escenario de dudas como el que tenemos planteado desde que inició el mes de septiembre a un escenario de rebote más claro, por encima de los 2000 puntos. Para aspirar a los 2000 puntos primero tenemos que romper la figura triangular que estamos formando. Esta figura triangular seguramente se rompa de manera clara a raíz de lo que obtengamos el jueves de la FED. Si se retrasa la subida de tipos de interés y hay un mensaje que más o menos guste a Wall Street, es decir, no se transmita un mensaje muy negativo sobre el futuro económico, ni se dé a entender que los tipos de interés van a subir ya seguro en la próxima reunión y de manera inmediata, no. Si tenemos un mensaje ciertamente ambiguo que pueda ser interpretado por el lado positivo, podríamos romper en primer lugar la figura triangular y en segundo lugar los 2000 puntos. Necesitamos ese doble filtro técnico, romper la figura triangular al alza y luego tener cierres por encima de los 2000 puntos para aspirar a ver un rebote mayor en el SP500. De ser así, en el momento en el que veamos un cierre del SP500 por encima de los 2000 puntos, podríamos tomar posiciones largas buscando en una subida adicional. Vemos que de los 2000 a los 2100 puntos, bueno, pues cuando se perdió en agosto fue una pérdida súbita en 3 sesiones. En agosto, en apenas 3 sesiones, pasamos de los 2100 puntos aproximadamente a cerrar en los 1973, lo que pasó el 19, el 20 y el 21 de agosto. Es decir, la recuperación de los 2000 a los 2100 puntos podría ser relativamente rápida si tenemos ese cierre por encima de los 2000 previa ruptura de la figura triangular que tenemos ahora mismo en formación. Si nos vamos a Europa, echamos un vistazo al DAX, vemos que también tenemos una figura triangular. En general la están formando también todos los índices europeos. Tenemos un soporte en los mínimos del 24 de agosto que queda muy lejos, aproximadamente en los 9.325 puntos. Tenemos una resistencia muy importante en los 10.400 puntos. Vemos cómo hemos tenido en los 10.400 puntos este ataque último del pasado miércoles, que fue cuando las bolsas europeas empezaron a empeorar su comportamiento, cuando la superación de los 10.400 puntos fue un fracaso. El pasado miércoles llegamos a situarnos en el DAX en los 10.526 y luego tuvimos un cierre muy inferior, en aproximadamente los 10.150 puntos. Bueno, anteriormente habíamos tenido también 27 y 28 de agosto
Intentos por superar ese nivel, anteriormente también el 21 de agosto, mechas por encima o en el entorno de los 10.400 puntos. Los 10.400 puntos vienen a ser los 2.000 puntos en el SP500. Necesitamos un cierre por encima de los 10.400 puntos para aspirar a tener un impulso alcista, que como vemos en el DAX también, bueno, pues prácticamente los 11.000 puntos, de los 11.000 a los 10.400 puntos también caímos en apenas 4 sesiones. Es decir, por encima de los 10.400 puntos podríamos tener una recuperación muy rápida hasta el entorno de los 11.000 puntos en el DAX, si se produce ese cierre por encima de los 10.400 puntos. Si vemos, por ejemplo, la volatilidad del DAX medida en términos de bandas de Bollinger, vemos también cómo ha descendido con muchísima claridad desde finales de agosto. La volatilidad se está normalizando, lo cual es una buena señal. Es mejor tener estos movimientos un poco erráticos como los que estamos teniendo en el día de hoy, con velas, como vemos, de cuerpos más pequeños que los que teníamos anteriormente a finales de agosto. Si vemos el ATR, bueno, vemos como el DAX de media se está moviendo ahora mismo unos 240 puntos entre máximo y mínimo. Bueno, a finales de agosto se estaba moviendo 285. De 285 a 240 puntos hay una diferencia de movimiento bastante importante en el DAX después de esta subida tan importante de la volatilidad hasta finales de agosto. Si nos vamos al IBEX 35, bueno, aquí la figura triangular es algo menor. El IBEX 35, como hemos comentado, está teniendo un comportamiento mucho peor que el resto de índices europeos. Si nos fijamos en el spread, en el diferencial entre el IBEX y el DAX, que es este gráfico, bueno, ahora mismo el DAX alemán le saca 385 puntos de cotización al IBEX 35. Mientras que, por ejemplo, el 28 de agosto el IBEX estaba más de 100 puntos por encima del DAX. Es decir, desde el 28 de agosto el DAX alemán lo ha hecho casi 500 puntos mejor que el IBEX 35, lo cual es una diferencia muy abismal. Hacía tiempo que no veíamos un empeoramiento tan claro del IBEX respecto al DAX. Al IBEX le están pesando de manera negativa dos cuestiones. La primera es el riesgo político, que viene del mercado de deuda. La rentabilidad del bono español a 10 años paga ahora mismo 30 puntos más que el bono italiano, cuando hace unas semanas ocurría lo contrario, que el bono italiano pagaba 30 puntos más que el bono español. Es decir, se está incorporando cierta prima de riesgo política por la cercanía de las distintas elecciones que hay en España de aquí a finales de año. Y por otro lado, por supuesto, al IBEX 35 le está afectando muy negativamente la composición sectorial, con grandes valores, con exposición a países como Brasil, como México o en general países emergentes que están teniendo un muy mal comportamiento en sus economías. Telefónica y Santander, por ejemplo, le han restado en las últimas semanas al IBEX 35 muchísimos puntos. Telefónica desde el 10 de agosto le ha restado cerca de 250 puntos al IBEX 35, solo Telefónica. Y Santander algo similar. Santander en el conjunto del año le ha restado 450 puntos de cotización al IBEX. Así pues, si tenemos el riesgo político y tenemos que los grandes valores del IBEX están restando muchos puntos por su exposición a Brasil y otras economías latinoamericanas, concluimos que seguramente el IBEX 35 va a quedar muy rezagado respecto al resto de índices europeos en las próximas semanas. En un eventual escenario de rebote de las bolsas europeas, parece que el IBEX cuenta con menos potencial de subidas que otras bolsas. Es por tanto recomendable el tomar posiciones largas sobre índices en índices distintos al IBEX 35. El DAX alemán, por ejemplo, o el índice italiano, si queremos un índice periférico, tienen más recorrido al alza en el corto medio plazo que el IBEX 35, que se está viendo muy lastrado por estas dos cuestiones. Cosa bien distinta es si elegimos valores. Hay valores muy interesantes de la bolsa española. Mañana en el seminario sobre acciones los repasaremos, que sí que perfectamente podrían tener una fuerte revalorización. Caso, por ejemplo, de Día, que no se está viendo perjudicado por estas dos cuestiones, por la exposición a mercados emergentes ni, por otro lado, por el riesgo político. IBEX, tenemos una primera resistencia en los 10.200 puntos y una segunda resistencia en los 10.400 puntos. El soporte está en los mínimos del pasado 24 de agosto, en los 9.400 puntos. Bien, vamos al mercado de divisas. Vamos a ver un gráfico del eurodólar.
un gráfico más rápido, en este caso un gráfico de 1 hora. Bueno, vamos a ver, el eurodólar se está volviendo a apreciar. Desde el 9 de septiembre hemos pasado del entorno de 1,11 al entorno de 1,13, es decir, ha ganado cerca de 2 figuras en las últimas fechas. Si nos vamos algo más atrás, desde el 3 de septiembre venimos subiendo desde la zona aproximadamente de 1,1096. Bien, lo que está demostrando el eurodólar con estas subidas es de nuevo la confirmación de que existen pocas posibilidades de que la Reserva Federal suba tipos de interés este jueves, de tal manera que el euro se está apreciando frente al dólar. Esto podría seguir siendo así con la confirmación de que no se suben los tipos de interés, pero en cualquier caso, en el momento en el que superemos niveles de 1,1550 aproximadamente, entre 1,1550 y 1,1667, que fue el movimiento que tuvimos aquí a finales de agosto, bien, por encima de 1,1550, la posibilidad de abrir posiciones cortas en el eurodólar se hace bastante palpable. Por encima de estos niveles, en este entorno, por encima de estos niveles, podríamos ponernos cortos de eurodólar buscando de nuevo la apreciación del dólar respecto al euro en el medio plazo. En el corto plazo podríamos tener un fuerte impulso alcista con la confirmación de que la Fed no sube tipos de interés, pero en un momento dado, cuando lleguemos al entorno de 1,15, podríamos abrir posiciones cortas. El euro es una divisa que sigue siendo muy débil, especialmente después de que en la última reunión del Banco Central Europeo Mario Draghi dijera que por defecto la QE europea va a durar más allá de septiembre del próximo año. Es decir, que cualquier rebote puntual del eurodólar podría abrir opciones de posiciones cortas pensando en una normalización del mercado. En el corto plazo puede haber una sobrereacción hasta niveles por encima de 1,15, pero más allá de esa sobrereacción, cuando el mercado vuelva a cobrar la conciencia de que el Banco Central Europeo va a seguir con una política muy laxa mucho tiempo, podríamos volver a ver bajadas en el eurodólar. Por el lado de los soportes tenemos en la zona de 1,1250 es un soporte, tenemos otro soporte en la zona de 1,1150 y tenemos estos mínimos del 3 de septiembre en la zona de 1,11, es decir, 1,1250, 1,1150 y 1,11 serían los soportes del eurodólar. En materias primas, pocos movimientos. El caso del oro en gráfico diario, bueno, pues lo tenemos en 1106, soporte en 1100 aproximadamente, resistencia primera en 1125, sigue siendo un mercado poco atractivo el del oro. Si nos fijamos, el ATR desde diciembre del año pasado vemos el descenso tan grande en la volatilidad del oro. En diciembre del año pasado, entre los máximos y los mínimos diarios de la cotización del oro había más de 21 dólares, en estos momentos hay menos de 12. Es decir, el oro es un mercado que se ha convertido en un mercado muy plano, muy poco volátil, con movimientos muy estrechos, lo cual, bueno, pues difícilmente resulta atractivo para invertir en él. Y concluimos con el crudo, con el petróleo. Crudo Brent futuros con vencimiento octubre. Vemos que tenemos un soporte en estos 47 dólares, que han sido aproximadamente los mínimos del 10 de septiembre y anteriormente del 28 de agosto. Por debajo, los mínimos totales los tenemos el 24 de agosto en la zona de 42,30 dólares y tenemos una serie de máximos decrecientes. Esta directriz bajista que está siendo respetada en todo momento. Si en un momento dado rompemos al alza esta directriz, bueno, pues podríamos tomar posiciones largas. Estamos en el gráfico de 1 hora en el crudo Brent. El diferencial entre el crudo ligero y el Brent es favorable hacia el crudo ligero. Ahora mismo le saca 3 dólares cuando el 1 de septiembre le sacaba 5 dólares. Es decir, el crudo ligero americano tiene más fuerza en estos momentos que el crudo Brent, que es más bajista. Bien, pues con esto concluimos el repaso
a la situación actual de los mercados, repetir, vigilar los 2.000 puntos del SP500 y los 1.400 puntos del DAX, una vez que se quiebre la figura triangular que ahora mismo están dibujando, y va a seguir pesando muchísimo lo que hagan los mercados chinos. Y por otro lado, vamos a ver qué dice el jueves la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Es probable que no suban los tipos de interés y que incluso manden un mensaje que guste a Wall Street, y que esa fuese la señal para subir por encima de los 2.000 puntos y crear las bases para un impulso alcista de cara a los próximos días. Hasta entonces, como siempre, agradecerles muchísimo su atención y desearles buena suerte con sus posiciones. Gracias y buenos días.